decirte, había un muchacho llamado Mesibofet. La Biblia nos revela que este niño era un niño que venía de la realeza, pero algo que me impresiona es que la nodriza lo lleva entre la mano. Dice que cuando ella sale corriendo, a Mesibofet se le cae de la mano. Cuando se le cae de la mano, se queda con una enfermedad. Dice que el niño nunca vuelve a caminar. Cuando se vuelve a caminar, llega a un sitio llamado Lodebar. Lodebar es un sitio donde no hay nada, un sitio donde hay escasez. Para trayéndolo en este tiempo, Lodebar representa al mundo. Hay muchos creyentes que conocieron el reino, conocieron a Dios, saben de lo que Dios es capaz, pero están en Lodebar. Y yo vengo a decirte en esta noche, el rey te mandó a llamar, el rey te mandó a llamar, porque aunque te encuentres el rey te mandó a llamar, hermano. Cuando Cristo te llama para sentarte a la mesa. No importa cuántas veces tú le hayas fallado a Dios. El Cristo que yo conozco es el Cristo que no juzga, es el Cristo que no habla. En la parábola del hijo pródigo, dice que el hijo pródigo se va de casa, sí. Dice que el hijo pródigo desperdicia a todos, sí. Pero hay un padre que lo espera con los brazos abiertos. Aunque tú... A su nombre, a su nombre, al nombre de Cristo. Aleluya. Vámonos yendo rapidito a la Biblia, al libro de San Marcos, capítulo 2, verso 3. Con un amén proseguimos a la palabra de Dios. Cuando lo tengan con un amén me confirman. A su nombre. Si no lo han encontrado, para hacerlo más rapidito, yo lo voy a leer para ustedes. La palabra de Dios será leída bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese amén sonó como interno allá en el Darío Contreras. Usted lo puede hacer mejor porque es para Cristo, bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo también digo amén. San Marcos 2, verso 3 en adelante. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: entonces vinieron a él uno trayendo un paralítico que era cargado por 4. ¿Por cuánto era que era cargado? Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver que Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Padre, gracias por tu palabra, Dios. Espíritu Santo de Dios, en esta noche, Padre amado, yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú trayendo palabra de reino, Dios, palabra de capacitación, Espíritu Santo. Yo te presento los amigos que están alrededor de nosotros, Dios, que yo entienda, Dios, que solo en ti hay salvación, Espíritu Santo de Dios. Todo aquel que vino con una dolencia, con una enfermedad, con una carga, se va sin ella por el poder de tu palabra. Padre, gracias. Yo quiero que se siéntense y yo quiero que le topen al que le queda al lado y le digan dos tipos de amigos: el amigo que te acerca a Jesús y el amigo que te aleja de Jesús. Ahí la Biblia nos está revelando, mis hermanos, que habían 4 amigos y estos 4 amigos tenían el amigo que era paralítico. Algo que me impresiona es que estos 4 amigos toman una decisión. Y cuando ellos toman la decisión, ellos dicen llevar el amigo a Cristo. Cuando lo llevan a Cristo, dice que en la casa hay una multitud de personas. Pero algo que me impresiona es que a ellos no les importó que habían personas que lo intervinieran llegar a Cristo. Algo que me impresiona es que la fe de estos amigos era una fe genuina. Una fe que sabían que el Cristo tenía el poder de salvar al amigo. Algo que me impresiona es que ellos no pueden entrar por adelante. Tal vez yo parafraseando dice que ni podían entrar por la ventana. Y ellos tomaron una decisión. Y la decisión que ellos tomaron, y tal vez dijeron: no podemos entrar por adelante, tal vez no podemos entrar por atrás, tal vez no podemos entrar por los lados, pero subiremos al techo, lo romperemos
veremos y lo bajaremos, porque adentro de ahí había un Cristo que podía salvar al paralítico. Lo que yo te vengo a decir en esta noche es que mire bien con qué gente tú te rodeas, porque hay gente que en vez de llevarte a Cristo, lo que hace es que te alejan. Hay veces, mis hermanos, el tema de la iglesia se llama mi alma adora a Cristo. Se trata del lenguaje. Algo que me impresiona es que en esta vida hay dos tipos de lenguaje. ¿Cómo así? Hay un lenguaje negativo y un lenguaje positivo. Algo que me impresiona, y vengo a hacerte una pregunta. Cuando tú estás en el medio de la tempestad, ¿tu lenguaje negativo o tu lenguaje positivo? Porque cuando Cristo te prueba para ver tu lenguaje. El beber tuyo es cuando te encuentres en la prueba. No es decir yo no voy a salir de ella. El deber tuyo es declarárselo a Dios. Porque si Dios te metió en la prueba, si Dios te metió en la escasez, es el mismo que tiene que sacarte. Algo que me impresiona es que en el libro de Job, la Biblia me dice que Job estaba en un proceso, pero tenía un lenguaje diferente. Porque aun cuando estaba en decadencia, aun cuando Job no tenía nada, él dijo: Jehová dio y Jehová quitó, que sea el nombre de Jehová glorificado. Algo que me da a entender, y es que cuando tú estás en la prueba, tienes que saber qué tipo de lenguaje declara por tu boca. Porque la Biblia dice que lo que tú desates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en el cielo será desatado en la tierra. Yo vengo a profetizarle a gente que están aquí que llegó el tiempo de que se paren, llegó el tiempo de que cojan vuelo. Porque vengo a decirte, había un muchacho llamado Mesibofet. La Biblia nos revela que este niño era un niño que venía de la realeza, pero algo que me impresiona es que la nodriza lo lleva entre la mano. Dice que cuando ella sale corriendo, a Mesibofet se le cae de la mano. Cuando se le cae de la mano, se queda con una enfermedad. Dice que el niño nunca vuelve a caminar. Cuando se vuelve a caminar, llega a un sitio llamado Lodebar. Lodebar es un sitio donde no hay nada, un sitio donde hay escasez. Para trayéndolo en este tiempo, Lodebar representa al mundo. Hay muchos creyentes que conocieron el reino, conocieron a Dios, saben de lo que Dios es capaz, pero están en Lodebar. Y yo vengo a decirte en esta noche, el rey te mandó a llamar, el rey te mandó a llamar, porque aunque te encuentres el rey te mandó a llamar, hermano. Cuando Cristo te llama para sentarte a la mesa. No importa cuántas veces tú le hayas fallado a Dios. El Cristo que yo conozco es el Cristo que no juzga, es el Cristo que no habla. En la parábola del hijo pródigo, dice que el hijo pródigo se va de casa, sí. Dice que el hijo pródigo desperdicia todo, sí. Pero hay un padre que lo espera con los brazos abiertos. Aunque tú ahora mismo no te encuentres en la mesa, Cristo te está llamando. Porque cuando Cristo te llama, tú vas a comer en la mesa del rey, tú vas a vestir de la ropa del rey, tú vas a sentarte en la mesa del rey. Porque vengo a decirte algo, tú eres marcado con una palabra. Cuando Cristo te marca para hacer la diferencia. Hermano, una prédica que a mí me llamó mucho la atención, y es una prédica que mi hermano David predicó hace un tiempo. Y David decía que una mata, antes de subir para arriba, tiene que crecer para abajo. Y yo me preguntaba, ¿cómo así? Y él me dijo, lo que pasa es que tú no creces para abajo. Cuando tú creces para abajo, nadie te está viendo. Cuando tú creces para abajo, tú no subes en flyer. Cuando tú creces para abajo, nadie te da oportunidad en el altar. Pero cuando Cristo decide crecer para arriba, tendrán que ver la gloria de Dios. Porque Dios liberta, Dios transforma, Dios catapulta, Dios exhibe. Pero si tú lo obedeces, si tú no lo traicionas, tienes que mantenerte en la integridad. Porque lo que le ayudó a Job a salir de la prueba fue que él siempre se mantuvo íntegro. Fue que siempre nunca le dijo no al proceso. Sin embargo, hay personas, hermano, que tú lo ves en medio de su proceso y se están quejando. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué cuando yo voy a salir de esto? Tú no vas a salir cuando tú quieras, sino cuando Cristo decida que ya Él va a depositar en ti lo que tú no vas a desperdiciar, lo que tú vas a valorar.
Porque cuando Cristo va a hacer algo en ti, lo va a hacer para que tú seas diferente. Lo va a hacer para que tú sepas que cuando te desprecian, Cristo te elige. Cuando te apartan, Cristo te acerca. Cuando tengas escasez, Cristo te bendice. Cuando estés la prueba, Cristo te salva. Pero algo que me impresiona, hermano, para ir terminando, y es que en el libro de Marcos, la Biblia nos dice de que Jesús iba en una barca. Algo que a mí me impresiona es que esta gente que estaban en la barca, dice que Jesús le dijo: crucemos al otro lado. Cuando Jesús dijo crucemos al otro lado, si usted se fija, la tempestad viene cuando Jesús dice crucemos al otro lado. Pero ¿por qué viene la tempestad ahí? Porque ya Satanás sabía que cuando cruzaran al otro lado iba a haber gloria. Cuando crucen al otro lado iba a haber manifestaciones. La Biblia nos dice que se levanta una grande tempestad. Y esta gente dice que tal vez no íbamos a hundir, tal vez no íbamos a morir. Pero había ahí, yo quiero que usted le tope al que le queda al lado y le diga: aunque yo tenga guerra, dígale, aunque yo tenga dificultad, dígale, aunque yo tenga escasez, yo puedo tener todo, pero si Cristo está en mi barca, Cristo va a tener que socorrerme. Yo prefiero estar en escasez, pero con Cristo en mi barca. Yo no prefiero estar en escasez, pero con Cristo en mi barca. Hay gente, hermano, que tienen a Cristo en su barca, pero no saben valorar. Tienen a Cristo en su barca, pero le fallan a Dios. Pero cuando Cristo se baja de su barca, entonces están gritando: Padre, ¿por qué? Padre, ¿por qué me metí ahí? Si hubieran dicho tal vez, esta gente cuando cruzaron al otro lado, dice que Jesús le dice crucen. Y cuando Jesús le dice crucen, que yo lo esperaré allá. Algo que me impresiona es que ellos llegan al otro lado. Pero cuando llegan al otro lado, ven a este hombre caminando por encima de la tempestad. Y cuando lo ven caminando, ellos se asombran y dicen: un fantasma. Y yo me preguntaba: pero ¿por qué ellos preguntan eso? Hermano, el tipo del creyente. Hay creyentes que tienen que entender que no es lo mismo andar con Cristo que conocer a Cristo. No es lo mismo pedir gloria que tener la gloria. ¿Por qué te lo vengo a decir? Porque esta gente dijeron un fantasma. Pero ellos dijeron un fantasma porque andaban con Jesús, mas no conocían su poder. Andaban con Cristo, pero no conocían el poder de la manifestación. Porque el Cristo que yo conozco es el Cristo que el que tú ves como prueba, Él lo ve como un chelón. ¿Cómo así? Mientras Jesús estaba durmiendo en la barca, la Biblia nos dice de que esta gente se turbaron y despertaron a Jesús. Y cuando lo despiertan, ven a Jesús durmiendo y tal vez se preguntan: pero si nos estamos hundiendo, ¿por qué Él duerme? Es que Jesús le estaba demostrando a ellos es que en el medio de la prueba, en el medio de la tormenta, en el medio de la escasez, en el medio cuando no te quede nada, tú tienes que mantener la calma. Porque hay personas que cuando Dios lo mete en la escasez se desesperan. Pero yo vengo a decirte, las manifestaciones del Espíritu Santo, ¿cuáles son? Templanza, son amor, mansedumbre. Mas yo conocí leyendo la Biblia, y es que cuando Jesús está frente de Pilato, la Biblia me dice que cuando Jesús llegó en un pollino a su ciudad. Y había mucha gente que decía: Hosanna al que vive. Hubieron mucha gente que glorificaban a Dios. Pero llegó un tiempo cuando él estaba donde Pilato, que los mismos que lo adoraban fueron los mismos que dijeron: crucifíquenlo. Los mismos que le dijeron: Hosanna al que vive, decían: mátenlo, crucifíquenlo, castíguenlo. Pero algo que me impresiona es que cuando Jesús está frente a Pilato, Pilato manda a llamar a uno que se llama Barrabás. Pablo, ven acá. Papá, venga acá. Ay, miren, él manda a llamar a dos personas. Ven acá. Si papá no quiere, róbate la bendición tú, que los valientes solo arrebatan la bendición. Mira, él estaba ahí, Pilato. Estaba Jesús y estaba Barrabás.
Estaba la manifestación del Espíritu Santo y estaba la manifestación de la carne. Pero yo vengo a decirte, Jesús vino a la tierra, fue a morir por nuestro pecado. Cuando Él vino a morir por nuestro pecado, la Biblia nos relata de que Él tiene que sufrir en carne propia. Pero Jesús está limpio de pecado. Jesús no tiene pecado. Entonces Barrabás le dice al público: ¿a quién ustedes quieren que yo suelten? ¿A Jesús o a Barrabás? Ellos dicen: suelta a Barrabás. Barrabás es suelto, ¿verdad? Se fue el espíritu de la carne, la manifestación de la carne. Pero Jesús se queda y se pone en el sitio que estaba Barrabás. Porque si Jesús no llega al sitio que estaba Barrabás, la carne no iba a tener crucificación. Por eso Él nos revela en el libro de Gálatas 2:20: juntamente con Cristo estoy crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero tú tienes que entender que si Cristo no se pone en los zapatos de Barrabás, la carne no hubiera tenido muerte. Su muerte tal vez hubiera sido en vano. Yo vengo a decirte a ti que hay lugar donde tú tienes que entender que tú tienes que darle tu lugar a otro. Porque cuando tú se lo das, no lo está bendiciendo, está cansando tu propósito. Tú no se lo estás dando, está haciendo la voluntad de Dios. Alma mía, adora a Jehová. Tienes que entender de que Jesús, cuando Jesús viene a morir, mis hermanos, viene a morir por un pueblo que fue que el diablo le quitó la llave en el Edén. Yo quiero que tú le topes al que queda al lado y dile: en el Edén morimos, pero en el Gólgota resucitamos. Díselo serio, dile: en el Gólgota resucitamos. Porque en el tiempo de antes de Jesús morirse, no había acceso a su presencia. Dice que había un velo. Pero cuando Jesús muere, dice que el velo se rasga para que todos tengamos acceso a su presencia. Pero el velo se rasga. Le digo por qué. Porque vino un hombre sin mancha, sin pecado, a ponerse en el lugar de Barrabás para quitarle las llaves del Edén al diablo. Y yo vengo a decirle, iglesia que están aquí, y es que aunque todos digan lo contrario de ti, tú no tienes que mirar al hombre, tú no tienes que mirar al pastor, tú tienes que mirar a Cristo.